Gracias, presidente. La verdad que hemos escuchado de todo en esta tarde. Yo creo que lo que es fundamental es que entendamos una vez más qué se vota o qué se analiza cuando se analiza un presupuesto y por qué se le llama tanto la ley de leyes, porque es una ley absolutamente fundamental en un Estado, porque es nada más y nada menos, o debería ser nada más y nada menos, que el plan de gobierno puesto en cifra. Entonces, cuando nosotros vemos que se hace un presupuesto donde se utilizan variables absolutamente irreales, y ya voy a dar un ejemplo para mostrar que las variables son irreales. Si encima de que las variables son irreales, tenemos una ley de superpoderes que permite al jefe de gabinete que cambie las partidas como se le dé la gana o como él crea que es necesario, si además tenemos leyes de emergencia en vigencia, que permite que el Ejecutivo pueda tener tantos DNU como crea necesario. Si además nosotros a esos DNU hace falta solamente que una Cámara le dé el ok y por simple mayoría, y bueno, discúlpenme, pero es obvio que el presupuesto ha perdido lo que era o lo que debería ser la ley de leyes, y que hace que todo el Congreso realmente pongamos la injundia necesaria para decir y analizar cosa por cosa, porque eso es el proyecto que va a llevar adelante el gobierno. Esto no es, señor presidente, esto es cumplir la formalidad, pero la verdad que el gobierno va a hacer lo que le plazca, como ya lo ha hecho, porque si nosotros vemos la desviación que ha tenido el presupuesto de este año, sencillamente, aunque ustedes me hablen del IPC-NU, bueno, es un cambio como para justificar las cosas, lo podemos poner lo que quieran, pero cuando lo que vamos ejecutando ya superó un 25% lo que se había previsto, y la verdad que ya la previsión ha sido bastante mala. A mí sí me gustan los cuentitos, creo que sirven a veces para no agraviar. Cuando yo era pequeña, antes de dormir todas las noches de mi vida, mi mamá me contaba un cuentito. Y había uno que se llamaba El Castillo de la Mentira. Entonces ella decía que cuando los niños decíamos la verdad, que se formaba un ladrillito y que entonces los ángeles buenos construían un castillo. Y en cambio, cuando los niños decíamos una mentira, ese ladrillito se iba para los ángeles malos que iban construyendo también un castillo. Y que resulta que los ángeles malos habían mandado un montón de triquiñuelas a la tierra para lograr que los niñitos mientan más. Entonces que había que tener cuidado, pero ¿qué era lo que pasaba? Cuando se descubría la mentira, los ladrillitos del castillo de la mentira se transformaban en cartón. Y entonces un día este castillo, por supuesto, se caía y terminaba ella diciéndome que la mentira tenía patitas cortas, creo que me decía algo así. Bueno, yo creo, señor presidente, que lo que estamos analizando hoy es un hermoso castillo de la mentira, y esos ladrillitos que se van transformando en cartón o en cartulina, la verdad que, por ejemplo, cuando ustedes me dicen en una de las variables que están en el presupuesto de que el PIB va a crecer en un 2.8%, yo le digo, miren, hoy estamos en una recesión. Si yo quiero salir de esa recesión y llegar a un incremento del 2.8, sin ninguna duda, el proyecto o el plan que nos está proponiendo el gobierno tendría que tener una salida vigorosa que nos muestre un shock de reactivación en donde haya un aumento en el consumo, un aumento en el gasto, un aumento en la demanda agregada, no sé, un shock que nos muestren que de verdad vamos a poder llegar a tener esos resultados. ¿Y qué es lo que yo veo? ¿Qué nos proponen? Para revertir ese déficit fiscal de 110.000 millones, el presupuesto nos muestra que se va a aumentar ingresos tributarios en alrededor del 28%, se van a aumentar gastos en alrededor de un 13%, punto número 1. ¿Qué es eso? Ajuste severo fiscal, no veo recuperación. Otro punto, por ejemplo, se ve que el gasto de subvención para energías, transporte, otras empresas públicas, 228.700 millones, es un 4.3% más pequeño que en el 2014 a valores nominales. Esto significa que a valores reales estamos como en un 40% menos. Dicho de otra manera, ¿qué significa ese número? Que vamos a tener un tarifazo. Si vamos a tener un tarifazo, la verdad que yo no veo por dónde vamos en el otro sentido que mostrábamos hace rato.
Las 300 obras esas que por ahí han dicho varias senadores preopinantes de que tenían un 1% del valor de costo, bueno, ahí yo me preguntaría con qué la van a financiar. El dólar ese de 9.45, me muestran por el otro lado que van a aumentar las exportaciones. Aumentar las exportaciones con un dólar tan barato, con una inflación de un 35%, la verdad que eso es desincentivo para la exportación, es bastante poco probable, y por eso digo que las variables macroeconómicas que se utilizan son irreales y por lo tanto nos dan una irrealidad de la cifra. Vamos a ir a las políticas tributarias que yo veo. Creo que la sumatoria de impuestos, aduanas, seguridad social, se va a recaudar en total algo así como 1.202.000 millones. Presenta como una expansión interanual de un 28% respecto del cierre proyectado en el presupuesto. La presión fiscal que hay en la Argentina es superlativa, muchísimo más allá de lo que se puede tolerar. Miren, en el año 2003 la presión fiscal que había en la Argentina era del 25.7%. Ahora ya hemos superado el 38% del PIB. Es la más elevada de la presión tributaria de América Latina. Realmente cuando hablamos de asalariados de ingresos medios que todavía tienen que tributar impuesto a las ganancias y que alguien me diga por ahí de que eso está bien y que está bárbaro, ¿cuándo se ha entendido que un salario es ganancia? Y con los niveles de inflación que hay, que no se tocan los mínimos no imponibles, señor presidente, no puedo aceptar, y lo que vemos en la pauta presupuestaria es que no se lo va a tocar. Por otro lado hay un impuesto que es el peor de todo y que es el impuesto inflacionario. Y no vemos que haya un programa que se lo vislumbre en esto que estamos analizando para disminuir la inflación. La mayor parte de las contribuciones salen del IVA en un 28.9, ganancia en un 28.8, contribuciones a la seguridad social, y se mantienen los impuestos distorsivos, como el famoso impuesto a los créditos y débitos bancarios, que la verdad que yo quisiera que el 100% de los impuestos, primero quisiera que desaparezca, y si no desaparece, que se lo coparticipe entero. No hay derecho para que solamente se coparticipe una parte. En cuanto al federalismo, que escuchó rasgarse las vestiduras a favor y en contra, miren, antes del golpe del 76, el 50% se coparticipaba a las provincias. Durante el gobierno militar, por supuesto, ¿quiénes iban a pagar la fiesta de estos señores? Y siempre la pagamos las provincias, entonces lo disminuyeron a un 32%. Con Alfonsín es lo que coparticipaban, el porcentaje de lo que coparticipaban. Con la vuelta de la democracia, Alfonsín, 52% se coparticipa a las provincias. Y de Menem para acá empezamos en picada libre. Empieza Menem con el 38 y de ahí venimos por un tobogán y llegamos a esta década en donde estamos en un 28.5%. Esta coparticipación significa de que realmente las provincias autónomas decidan qué van a hacer con la plata que nos pertenece y que nos corresponde, y que no tenga que ser nadie desde el gobierno central quien decida por nosotros. Nuestras provincias cada vez perdemos más participación, y lo peor del caso, que se da mayor discrecionalidad, así como antes había discrecionalidad en otros temas, también hay discrecionalidad en a qué provincia le mandamos más y a qué provincia le mandamos menos. El fondo de desendeudamiento que he escuchado por ahí hablar, bueno, ese fondo de desendeudamiento que en su momento se lo realizó, y se lo realizó con algunos ATN que nos debían a las provincias, no nos lo regalaron. Ha servido ahora para que sea una piolita cortita para nuestros gobernadores. Y mire que mi gobernador me tiene que aguantar, pero en esta lo tengo que defender. No hay derecho que tengan que venir cada 3 meses nuestros gobernadores realmente a rendir cuenta y a arrodillarse para que le vuelvan a dar otros 3 meses de plazo o de gracia para el tema del desendeudamiento. Mereceríamos que en este presupuesto haya una pauta uniforme para todas las provincias y que se ponga hasta el fin de año que van a tener este periodo de gracia, o hasta el tiempo que el gobierno quiera otorgar, pero no que sea cada 3 meses. Framinorte es pobre, señor presidente, pobre. Yo no puedo creer que ningún norteño pueda defender el presupuesto nacional como está, no puedo creerlo.
El norte grande es el área que tiene mayor retraso en la Argentina y ahí vivimos 8.200.000 habitantes, el 20% del total del país. Una de las causas que profundizan la brecha son los niveles de empleo, como también los ingresos que se perciben por habitante. Mire, la distribución de las transferencias automáticas, en lo que está cerrado hasta el 2013, Tucumán está en el 15º lugar, mientras Tierra del Fuego recibe per cápita 20.035 pesos, Tucumán solo recibe 6.789. Cuando uno redistribuye, lo que trata es de que las asimetrías que tenemos de este norte pobre, de ese sur despoblado, de ese centro rico, se noten menos. Pero yo acá lo que siento es que se siguen notando más. Y es tan pobre mi provincia que estamos en los últimos rangos, también en el Producto Bruto, sí, en el Producto Bruto Geográfico. ¿Y sabe cuántos son los sueldos que se cobran en mi provincia? Solamente le estamos ganando a Santiago del Estero. Tenemos los sueldos más bajos de la nación, 4.329 pesos. Bueno, las distribuciones en total, las automáticas y las no automáticas. Y mire que el gobernador de mi provincia viene asiduamente para acá. Lo único que le ha servido es para aumentar un puntito. Estábamos antes en el 15º lugar de lo que recibíamos por las automáticas. Bueno, subimos al 14 si es que sumamos las discrecionales. En la distribución de las transferencias dirigidas a los gobiernos, a los municipios y a las instituciones de enseñanza también estamos mal. En Tucumán siempre estamos por debajo de la mitad, señor presidente. ¿Y para qué le digo si tratamos de ver a los municipios o a los institutos de enseñanza? Nuestra universidad se le ha quitado. Y lo peor del caso es que los recursos tributarios originales de las provincias, a Tierra del Fuego que se le da tanto, mire, ellos tienen un 38,5% como índice de autonomía provincial, mientras Tucumán no llegamos ni siquiera al 25%. Entonces, señor presidente, las economías regionales están exhaustas. El ingreso per cápita por familia de La Cava, de Ushuaia, de Gallego es el doble que la media del país. Las provincias pobres como la mía, como Formosa, como Santiago, tenemos ingresos que son la mitad de la media y esto hace que todavía en el norte haya niños que no comen todos los días, haya niños que todavía andan descalzos en calles en donde las cloacas están explotadas, señor presidente, y esto es lo que hace que nosotros realmente hoy hagamos oír nuestra voz. El desempleo está golpeando fuerte y ese desempleo que se está notando fuerte en la parte privada solamente está siendo cubierto por un incremento enorme en el empleo estatal. Los dos respiradores que tiene este presupuesto, esta ley de presupuesto, señor presidente, son el ANSES y el Banco Central. El ANSES, que ya tiene el 70% del fondo de garantía con títulos públicos, y nuestros abuelos siguen todavía esperando que se cumpla con las sentencias firmes que tienen y que lo peor parecería que el ANSES está esperando que Dios los llame. Y eso la verdad que me parece absolutamente injusto. Lo importante, señor presidente, y aquí cierro, es que ese castillo de la mentira que se cae solo sobre el presupuesto, no se caiga sobre la Argentina y aplaste a los argentinos que vivimos adentro. Gracias.